de mí son espíritu y son vida, pero quienes dignos de abrir el libro rompiendo el sello son nosotros, tú que te diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos nosotros la sabiduría y la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a la última sesión que vamos a dedicar a esta carta a los romanos. Ya llevamos un montón, no sé cuántas, he perdido la cuenta, ¿no? 4 o 5, sí. Acabamos el último día con esa cita del capítulo 9 que hacía referencia al alfarero y hablaba de vasos de misericordia y vasos de ira. Y evidentemente creo que todos hemos entendido que a los vasos se refería a personas, ¿no? Y nos da a entender que la acción de Dios con los vasos de misericordia es puro beneficio suyo, que se debe a su iniciativa, mientras que en vasos de ira es algo que el Señor respeta, que permite, pero le desagrada y no se debe a su iniciativa. También se interpreta vasos de ira o vasos de cólera, según la tradición, a los judíos incrédulos en contraposición a los vasos de misericordia para el pueblo cristiano. Y termina este interesante capítulo sobre la infidelidad y vocación como prevista por el Antiguo Testamento. Vamos a leer del capítulo 9 los versículos 25 al 29. 9, 25, 29. Como dice en Oseas, al que no es mi pueblo, llamaré mi pueblo, y a la que no es mi amada, mi amada. Y donde les fue dicho, no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios vivo. E Isaías clama de Israel, aunque fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo un resto será salvo, porque el Señor realizará sobre la tierra su palabra cumplidamente y pronto. Y según predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos dejara un renuevo, como Sodoma hubiéramos venido a ser y a Gomorra nos asemejaríamos. Sí. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no perseguían la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia por la fe, mientras que Israel, siguiendo la ley de la justicia, no alcanzó la ley. ¿Y por qué? Porque no fue por el camino de la fe, sino por el de las obras. Tropezaron con la piedra de escándalo, según está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo, y el que creyere en él no será confundido. No será confundido. No podemos negar que no sabía Pablo Biblia, era docto en Sagrada Escritura, conocedor al dedillo de la historia de su pueblo. Y en pocas líneas nos ha metido media docena de citas bíblicas, de Oseas, de Isaías, porque ahí ve él el hecho de que muchos gentiles sean vasos de misericordia, por usar este lenguaje, y formen parte del pueblo de Dios al propio tiempo que los judíos sean en escaso número. Y es muy interesante ver cómo Pablo saca de los dos textos leo yo, dice: he aquí que coloco en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y quien creyere en él no se verá confundido, que dice en el versículo 33. Y al ser la cita idéntica a como la dijo San Pedro en su primera carta, nos hace suponer que era un texto ya hecho, ya combinado, y que se utilizaba probablemente en estas disputas con los judíos. Evidentemente, esa piedra de escándalo es Cristo. No podían concebir un Mesías humilde, y menos aún muerto en cruz. Y lo que para los cristianos era roca de salvación, para ellos pues era piedra de escándalo.
Para los más avanzados en estudios bíblicos diremos que para el profeta esa piedra era la fe en Yahvé y en sus promesas de salud, por lo que se refiere al Antiguo Testamento, que es el que usa Pablo, ¿no? Punto de apoyo de toda la vida de Israel. Y si ahora son textos aplicados a Cristo y que San Pedro echó en cara a los jefes de los judíos cuando le detuvieron, tenemos un sentido pleno de la Escritura. Y vamos a recordar esta cita de Hechos de los Apóstoles. Hechos, lee tú mismo, Paco. Sí. Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra despreciada por vosotros los constructores, que se ha convertido en la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo, por el cual podamos ser salvos. Por el cual podemos ser salvos. Los judíos, al no querer reconocer la justicia de Dios, aunque estaba a su alcance, y a los que se les pedía no solo no rechazar, sino que se les pedía creer. Y eso a Pablo le duele. Él ama a su pueblo y le da pena que actúen de esa manera, buscando la justificación por su modo de hacer, como decimos muchas veces, a base de codos, como si yo cuanto más me esforzara y no de la fe. Y la fe en Jesucristo es la que salva. Del capítulo 10 vamos a resaltar solo unos versículos. Capítulo 10, del 9 al 13 de Romanos, ¿dónde estamos? Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa la fe para la salvación. Pues desde la Escritura, todo el que cree en Él no será defraudado. No hay distinción entre el judío y el griego, porque Jesús es el mismo Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Aparte de lo ya estudiado, y referente a los judíos, a los que no reconocen, a los que reconocen su celo religioso, pero ciego, un celo que es propenso al fanatismo, no fundado sobre el verdadero conocimiento. Dicen los jesuitas en su Biblia comentada, y a propósito de este pasaje, que cuando el celo religioso se convierte en fanatismo sectario, el centro de gravedad pasa de Dios al hombre. Tenemos que tener en cuenta esto nosotros, cristianos del siglo XXI. ¿Cuántas veces intentamos doblegar a Dios o hacer que Dios haga lo que yo quiero? Quiero que quede sujeto a nuestros planes, a nuestros puntos de vista. Y si os dais cuenta, lo que pasa es que el yo ha pasado al primer plano. ¿Veis dónde está el centro de gravedad? Lo que yo quiera, como yo lo vea. Señor, tú sabes que... Pero en el fondo no estoy dejando la libertad a Dios, ni reconociendo su modo de proceder, que es el único que sabe y conoce, sino como yo quisiera que fuera. Y esto le duele a Pablo, como digo, y lo refleja respecto de sus hermanos los judíos. Y reza por los suyos, muestra el cariño que les tiene y cómo sufre su corazón. También vemos el valor de la intercesión por medio de la oración de unos por otros. Pablo argumenta que Moisés ha dicho de la ley que para conocerla no es necesario subir al cielo ni atravesar los mares. Con mayor razón debe decirse esto del Evangelio. Estas expresiones de creer con el corazón y confesar con la boca señalan claramente el doble aspecto, el interior y el exterior, el que ha de revestir nuestra fe cristiana. Hay algo en este capítulo que nos es de sumo interés, que debemos tener en cuenta los cristianos. Podemos decir que se trata de algo esencial en la confesión cristiana, y es el señorío de Jesucristo. Ya comenté algo sobre este título del Señor dado a Jesucristo y cómo incluso, acordaros, decíamos que no podemos ni tan siquiera decir eso, Jesús es el Señor, si no es por la acción del Espíritu Santo.
una prueba de que no consiste en saber mucha Biblia, en que la fe es una virtud teologal, en que se puede saber mucho y andar en el error, la tenemos en esos encuentros con los judíos y sus interpretaciones. ¿Cuántas veces ellos mismos habrán recitado aquello del profeta Malaquías? Enseguida vendrá el Señor a su templo, donde vosotros le buscáis, y sin embargo no reconocen a Jesucristo como el Señor. Vamos a seguir leyendo. Ahí de ese capítulo 10, donde estábamos, del 14 al 21. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Según está escrito, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecen al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Luego la fe viene de la audición, y la audición por la palabra de Cristo. ¿Sigo? Sí. Pero digo yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, y hasta los confines del orbe habitaron sus palabras. ¿Pero acaso Israel no conoció? Es Moisés el primero que dice, yo os provocaré a celos de uno que no es pueblo. Os provocaré a cólera por un pueblo insensato. E Isaías se atreve a decir, fui hallado de los que no me buscaban, me dejé ver de los que no preguntaban por mí. Pero a Israel le dice, todo el día extendí mis manos hacia el pueblo incrédulo y rebelde. Como veis, es el final del análisis de Pablo sobre la culpabilidad de los judíos. Y como acostumbra, se vale de citas bíblicas para demostrarles que Dios les ha ofrecido más que suficiente material para que creyeran en el Evangelio, por lo que sus actos son inexcusables, son culpables. Es San Agustín el que dice, no nosotros, sino los judíos son los que conservan estos libros que son nuestros. Cuando queremos mostrar que Jesucristo fue profetizado, presentamos esos libros a los paganos. Presentamos esos libros. Si procedemos de ahí, una de las citas que ha dado de Isaías, incluso a Pablo, ha de llenar de consuelo a cuantos se dan o intentamos darnos al apostolado o a la catequesis de enseñar la palabra de Dios. Y ya hemos oído, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Y claro, este bien se refiere al Evangelio, no cabe duda, porque dice a continuación, pero no todos obedecen el Evangelio. Es una cita súper conocida, sobre todo en los ámbitos parroquiales o en una asociación como esta, ¿no? Que se dan en los comienzos del curso académico, en las eucaristías de envío de catequistas en las parroquias, por ejemplo. Los mensajeros cumplen su obra, aunque desgraciadamente no todos aceptan la predicación. Importantísimo saber que la fe entra por el oído. Muchas veces la palabra obra mucho después, por lo que al evangelizador su fruto no lo llega a ver. Él se limita a sembrar. El fruto lo dará Dios. En ocasiones incluso puede mostrar el fruto, pero no es lo habitual, ¿no? Los versículos 18 y 19 que hemos leído enseñan algo muy interesante. Repito, dice, y pregunto yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí, por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras, pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Hay como una disculpa, oír pero no entender. Si así fuera, habría un error, pero no culpa. Y al igual que San Pablo, y si viéramos a los demás como hermanos de verdad, también debía causarnos enorme tristeza ver tanto espíritu de rechazo en el nuevo pueblo de Dios, en la Iglesia, que tiene más que suficientes pruebas de su amor y al igual que los de Israel entonces, como los de ahora, lo rechazan. Simplemente no lo hacen. Otras veces, descaradamente, frontalmente, ¿no? Y digo, debería dolernos, igual que le duele a Pablo la infidelidad de su pueblo, ¿no? Como vimos, o como estamos viendo esta carta a los romanos, es llamada con razón la carta magna de la teología paulina. Podría decirse que en la historia de la Iglesia
ha tenido en muchos aspectos más influencia que el propio Evangelio. Y en el capítulo 11, que ahora vamos a abordar, vamos a encontrar la respuesta a aquella famosa pregunta que decíamos que no pocos nos hacen siempre. ¿Volverán los judíos a la fe y al conocimiento del Mesías en Jesucristo? La infidelidad de Israel ni es total ni es definitiva. Al menos así lo explica o así lo enseña San Pablo en este capítulo. Primero, Dios no ha rechazado a su pueblo. Segundo, muchos judíos se han hecho cristianos y cristianos a los apóstoles. Y tercero, con claridad revela Pablo que la conversión de Israel se dará. Es un acto futuro que se dará. Y es muy simpático porque se pone él en primera persona como prueba de tantos otros diciendo: soy yo israelita, el linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vamos a leer. Ahora del capítulo 11, del 1 al 5. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus ojos. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo, también en el tiempo presente existe un resto elegido por gracia. Nunca falta ese resto. Un resto con quien siempre contó el Señor Jesús. Y preocupa la advertencia del Evangelio. Es decir, no es algo que se ha quedado aquí en el Antiguo Testamento, ni en Elías. ¿Recordáis lo que decía concretamente el Evangelio de Lucas? ¿Creéis que el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra cuando vuelva? Es para pensar, ¿no? Y es que hoy nos duele ver en el mundo entero, y qué diremos de nuestro querido país, de nuestra querida España, la descristianización que sufrimos en general. Es posible que en el nuevo pueblo de Dios, al final, no queden fieles más que un resto, otro resto. Y pone como ejemplo, sacado de la historia de Israel en tiempos de Elías. Israel entero se había apartado de Yahvé, se había hecho idolátrico, eso se refiere con humillarse ante Baal. Y con Elías hay un grupo de 7,000 fieles que Dios se reserva. Y esto lo da Pablo como prueba de que la elección de Israel no ha sido revocada y de que ese residuo de su pueblo, en él subsiste el germen de salvación. Fijaros cómo se delata el corazón de Pablo a favor de los de su raza. Vamos a seguir leyendo. Ahora, del 15 al 21 de ese capítulo 11. Porque si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino una resurrección de entre los muertos? Que si las primicias son santas, también la masa. Si la raíz es santa, también las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo acechubuche fuiste injertado en ella y hecho partícipe de la raíz, es decir, de la pimbosidad del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, ten en cuenta que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas y tú por la fe estás en pie. No te engrías, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Qué bien maneja el lenguaje parabólico Pablo, no solo Jesús. Porque cuando habla de ramas y de olivo silvestre, eso lo del acebuche, está refiriéndose a personas, ¿no? El pueblo judío y los que
hemos sido ramas injertadas, que no pertenecemos al pueblo judío. Y él dice que la infidelidad de los judíos llevó a los apóstoles a predicar a los gentiles. Como la impresión que queda es la de que Dios, ante su pueblo rebelde, rechazado por incrédulo, se ha buscado otro, compuesto en su mayoría por gentiles, había el peligro, naturalmente, de engreimiento por parte de estos, creyéndose con derecho a despreciar a los judíos. Pero claro, Pablo, como es su costumbre, hace una exposición completa del problema y pone el punto sobre la I. Pone las cosas en su sitio, ofrece en una visión de conjunto todo el plan divino. Y os habréis fijado que Pablo, aun en su ministerio como apóstol de los gentiles, no cesa de pensar en la conversión de su pueblo. Y ve la conversión del pueblo judío como una esperanza que se realizará en el futuro, como yo os anunciaba. Pero sigamos leyendo. Ahora el 22 y el 23. Considera pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con los caídos, para contigo, la bondad. Si permaneces en la bondad, que de otro modo también tú serás desbajado. Mas ellos, de no perseverar en la incredulidad, serán injertados. Que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Que para Dios todo es posible, hombre. No entiendo nada. Poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Habla. Explico. Considera la bondad de Dios, pero también su justicia. Los que cayeron en bondad contigo, si es que tú te mantienes en la fidelidad, en la bondad para con Dios, aunque seas gentil, permanecerás, porque si no, tú también serás desgajado. Te quedarás fuera de la iglesia, si te niegas a la fidelidad de Dios. Y en cuanto a ellos, dice, a los judíos, claro, si se obstinan en la credulidad, se quedarán en la incredulidad. Pero si no, poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Poderoso es Dios para incorporarlos al pueblo nuevo que Dios quiere. Eso es lo que dice. El Antiguo Testamento anunciaba la purificación completa de Israel como una consecuencia de la venida del Mesías. El misterio es el endurecimiento de una gran parte de Israel, que durará hasta el fin del mundo, hasta que haya entrado en la Iglesia la totalidad de las naciones, hasta que haya sido predicado el Evangelio hasta el último punto del orbe, que es el mensaje que Jesús les da en la ascensión, en el nombre del Padre, bautizar, del Hijo, del Espíritu Santo, hasta el fin del mundo. Y termina este capítulo con un himno a la sabiduría y a la misericordia de Dios. Vamos a leerle el 33 al 36. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios, inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. ¿Os suena que sí? Sí. Más de una vez hemos pronunciado, o al menos hemos escuchado esa frase: cuán inescrutables son tus caminos, Señor. Ese reconocimiento explícito de nuestra nada y a la vez de su infinita sabiduría. Inescrutable para nosotros. Los capítulos que siguen, y hasta el final de la carta, son como una segunda parte. Ahora van a entrar en práctica aplicaciones morales, el culto espiritual, humildad, caridad, sumisión a los poderes civiles, amor y socorro a los enemigos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar leyendo este capítulo 12 y vamos a leer los dos primeros versículos. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios. Este es el culto que debéis ofrecer.
y no os acomodéis a este mundo, al contrario, transformaos y renovad vuestro interior, para que sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Con estos dos primeros versículos, ya si queremos, hay meditación para rato. Ha empezado diciendo: ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y así como de pasada, dos detalles de estos dos versículos. Lo que para Pablo significa la fe. Mayor obra que ofrecer nuestro yo entero. Y segundo detalle, veréis que constantemente se le escapa la doctrina del cuerpo místico. Al ofrecer nuestros propios cuerpos, dice víctimas agradables a Dios. Y sabemos que en quien tiene toda complacencia Dios es en su Hijo. Pero es que ya su Hijo forma con nosotros un solo cuerpo del que nosotros somos miembros. Y veréis que así es como lo entiende Pablo. Lo vamos a ver con los versículos siguientes. Ahora leemos del 4 al 8. Que os va a recordar perfectamente un capítulo de Corintios que leímos en su día. Romanos 12, del 4 al 8. Pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Así todos tenemos dones diferentes, según la gracia que nos fue dada, ya sea la profecía según la medida de la fe, ya sea misterios para servir al que enseña en la enseñanza, el que exhorta para exhortar, el que da con sencillez, quien presida con solicitud, quien practica la misericordia, hágalo con alegría. Correcto. Eso de considerarse cada uno no más de lo que dé la medida de su fe, tiene lo suyo. Es un aviso navegantes. Supongo que recordaréis el cuentecillo que os conté de los 3 Juanes, de Juan Pablo I, ¿no? No se trata de cómo me veo yo, ni cómo me ven los demás, sino de cómo me ve Dios. ¿Cómo me ve Dios? Eso es lo que debe importarnos. Y muy interesante lo que dice de que da dones diferentes. A uno llamas a la profecía, es decir, a profetizar, a hablar en nombre de, a otros a la servidumbre, a otros a la enseñanza. Pero Dios lo que premia, y esto no es la primera vez que lo decimos, no es la función que desarrolla, es el amor con que la desarrolla. De ese modo, y de esto, y largo y tendido, hablamos ya en la primera carta a los Corintios. La santidad no está en el Estado, no, ni porque sea papa ni porque sea monaguillo, por poner los dos, este es del escalafón de la jerarquía, ni porque sea casado, ni porque sea soltero, ni porque sea consagrado, ni porque sea viudo, no, va en la perfección de estado, según vivas tu estado. Ahí está la santidad. Los versículos que siguen y que debemos escuchar con suma reverencia casi no necesitan aclaración. Si acaso, apuntarlos en el cuadernillo del alma, y cada 2 por 3 mirar a ver si efectivamente al menos intentamos obrar como miembros de un solo cuerpo. Vamos a leerlo despacito. Es del 9 al 21 de este capítulo 12 donde estamos. Vuestra caridad sea sincera, aborreciendo el mal, airándonos al bien, amándoos los unos a los otros como amor fraternal, honrándoos a porfía unos a otros, sed diligentes, sin flojedad, fervorosos de espíritu, como quienes sirven al Señor, vivid alegres con la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Venid a las necesidades de los santos,
Sed solícitos en la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Procurad tener animidad de sentimientos unos para con otros. No seáis altivos, mas hallaos a la humildad. No seáis prudentes en vuestras apreciaciones. No volváis mal por mal. Procurad el bien a los ojos de todos los hombres. Al ser posible, y cuanto de vosotros depende, tened paz con todos. No os teméis la justicia por vuestras manos. Amadísimos, antes dad lugar a la ira, pues escrito está: a mí la venganza y yo haré justicia, dice el Señor. Por lo contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, que haciendo así a monotonías carbones encendidos sobre su cabeza, no te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien. ¿Verdad que sí? No hace falta más que decir palabra de Dios. Es verdad. Aplicárnoslo, pero vamos, al 100%. Como veis, todos los avisos centrados en la caridad. Hay una cosa que a mí me llama la atención, aquello de amontonar ascuas sobre la cabeza de tu enemigo, o algo así como: abúrrele a buenas obras, hombre, a ver si se cae del burro. Es el final de este capítulo 12 está relacionado con lo que pide anteriormente, de ayudar a tu enemigo, de forma que si tiene hambre des de comer, si tiene sed des de beber, etc. Y si así le tratas, o sea, venciendo al mal con el bien, y ahí está la clave, no es por amontonarle cenizas para que se aburra, no. Si lo haces así, le ganas para Dios, y de eso se trata. No de que sea luego amiguete mío, el que era enemigo, ni de que ahora me sonría que antes no me sonreía, que no. Que lo que se sigue es precisamente que va a empezar a querer a Dios, que va a ser ganado para Dios. Y aunque parezca un contrasentido, aunque de tejas abajo lo que te apetece, lo que te sale es todo lo contrario, fijaos que aquí está la clave para romper la espiral de violencia en el mundo. Esta es la clave. No comprar más armas, ni tener un arma más gorda para machacar al otro, que es la dinámica que se sigue habitualmente, sino todo lo contrario, romper la espiral de violencia a base de obras de amor. Evidentemente nos tomarán por tontos, pero volvemos a lo de los 3 Juanes, ¿no? No importa ni cómo me veo yo, ni cómo me ven los demás, sino cómo me ve Dios. Y ahora, en este nuevo capítulo, el 13, comienza pidiendo algo que hoy, en nuestro año 2013, pues hasta parece que nos chirría. Pero ahora vamos a ver por qué. Porque empieza pidiendo sumisión a los poderes civiles. Es un capítulo breve, pero jugoso. Vamos a empezar leyendo, del 1 al 7. Que cada uno se someta a las autoridades que están en el poder, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y los que hay han sido puestos por Dios. Así que el que se opone a la autoridad se opone al orden puesto por Dios, y los que se oponen recibirán su propia condenación. Los gobernantes no están para amedrentar a los que obran bien, sino a los que obran mal. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pórtate bien y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para ayudarte a portarte bien. Pero si te portas mal, échate a temblar, porque no en vano la autoridad lleva la espada y está al servicio de Dios para castigar al delincuente. Por lo cual es necesario que os sometáis no solamente por temor al castigo, sino más bien por un deber de conciencia. También por esta razón pagáis los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a este oficio. Pagad a cada uno lo que le corresponda, contribuciones, impuestos, respeto, honores, lo que haya que darle. Perfecto. Aclaremos.
La autoridad viene de Dios. Y esto es una cita repetida en la Biblia, en Sabiduría, en la primera carta de San Pedro, la de Juan, que en esa conversación, el Evangelio de San Juan, en esa conversación que tiene con Poncio Pilato, como decía la carta de San Pedro allá por el año 63-64, y viene de Dios porque Dios es el autor del hombre y le ha creado para vivir en sociedad. El hombre somos seres sociables por naturaleza. Es por tanto el autor de toda sociedad. Y ahí está, cómo no, incluida la necesaria autoridad. Claro, San Pablo da por hecho que la autoridad aprueba el bien y castiga el mal. Y así se entiende el versículo 3 que hemos leído, que no hay por qué temer si haces el bien, etc., ¿no? Pero ¿qué pasa si la autoridad obra al revés? Obra a la inversa. ¿Qué hacer si la autoridad es la que obra incorrectamente? Dicho de otra manera, si hace mal uso de la espada, en lenguaje nuestro actual, si hace mal uso del poder, pues la solución ya la dio también San Pedro, el primer papa, y precisamente a las autoridades religiosas. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tomemos buena nota a los cristianos ante determinadas leyes, pues en pro del aborto, de la eutanasia, etcétera, etcétera. Por mucho que los científicos quieran ocultar sus ansias de aparecer como superhombres, o por mucha pseudoestadística que se quiera, incluso utilizando de mala manera los medios de comunicación, con falsos testimonios, con falsas pruebas, aunque quieran presentarse como benefactores de la humanidad, la vida solo pertenece a Dios. Solo a Dios. Y no nos es lícito quitarla por nada. Ni nada justifica tal acción. San Agustín ya sabe lo que decía: ama y haz lo que quieras. Y Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos, para Dios en primer lugar, claro, pende toda la ley y los profetas. Y San Pablo lo va a sintetizar como la plenitud de la ley. Escuchémosle. De Romanos 13 leemos del 8 al 10. No estéis en deuda con nadie, a no ser en el amaros unos a otros, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquier otro precepto en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. El amor no obra el mal del prójimo, pues el amor es la plenitud de la ley. El amor es la plenitud de la ley, toda la ley cumplida. Y termina este capítulo exhortando a la vigilancia, viviendo sin dejarnos arrastrar por las tendencias del mundo, por las tendencias de la carne, por los espejismos que se nos presentan como algo bonito, algo bueno, algo apetecible. Leer los versículos 11 y 12. Y ya conocéis el tiempo y que ya es hora de levantaros del sueño, pues nuestra salud está ahora más cerca que cuando creíamos. La noche va muy avanzada y se acerca ya el día. Despojándonos pues de las obras de las tinieblas y visitamos las armas de la luz. Nos revisamos de las armas de la luz. El hombre espiritual debe llevar las riendas de su propio yo, de su yo material desbocado, y a veces ansiamos tantas cosas que no son Dios. El poder, el dinero, no, hay que despojarse, ¿no? Y revestirse de Jesucristo. Es decir, hacer las obras de Jesucristo, las que hace Cristo, procediendo con decoro. Todavía más claro que se pueda ver el buen hacer, como él dice, a plena luz del día. O sea, ya podemos, ahora acostumbran a decir luz y taquígrafos. Pues eso, luz y taquígrafos. O antiguamente se decía aquello de la mujer de César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Pues eso, que se nos vean nuestras buenas obras a la luz del día. Parece ser, ahora entramos en otra cosilla, que hubo en la comunidad romana un problema concreto
con más o menos variantes del mismo que también hubo en otras comunidades. Y junto a cristianos que Pablo llama fuertes en la fe o bien instruidos, de lo que la fe obliga, había otros que eran débiles en la fe y que se creían, por ignorancia, pues obligados a guardar determinadas prácticas en comida, en seguir los novilunios, determinadas fechas en el calendario, etcétera, etcétera. Y de eso va a empezar ahora en este capítulo 14. Vamos a leer un poquito, hasta el 12, por ejemplo. Romanos 14, del 1 al 12. Acoged al flaco en la fe sin entrar en disputas sobre opiniones. Hay quien se cree poder comer de todo, otro flaco tiene que contentarse con verduras. El que come no desprecie al que no come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios lo acogió. ¿Quién eras tú para juzgar al criado ajeno? Para su amo está en pie o cae, pero se mantendrá en pie. Qué poderoso es el Señor para sostenerlo. Hay quien distingue un día de otro día, y hay quien juzga iguales a todos los días. Cada uno procesa según su propio sentir. El que distingue los días por el Señor los distingue, y el que come por el Señor come dando gracias a Dios, y el que no come por el Señor no come dando gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros para sí mismo vive, y ninguno para sí mismo muere, pues si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. En fin, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. ¿Sigue? Sí, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Sigue. Que por esto murió Cristo y resucitó para dominar sobre muertos y vivos. Y tú, ¿cómo juzgas a tu hermano? ¿Por qué desprecias a tu hermano? Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua rendirá homenaje a Dios. Por consiguiente, cada uno dará a Dios cuenta de él. Efectivamente, cada uno daremos cuenta a Dios de nosotros mismos, no de si este señor comió verdura o de si aquel guardó el viernes. No, de lo que yo haga. El problema era grave, claro, por cuanto los débiles se escandalizaban de la libertad con que obraban los fuertes en la fe, a la vez que los fuertes podían menospreciar a los débiles por seguir esos días, esos novilunios, esos no sé qué, ¿no? Y el apóstol sale al paso del problema, como siempre, y sitúa a cada uno. Esta es una peculiaridad que estamos viendo a lo largo del curso en todas las cartas de San Pablo: el poner la doctrina correcta, pero al servicio de todos. Es decir, no se le escapa a nadie, sale al paso del problema y sitúa a cada cual en su sitio. Aquí apela a la conciencia individual, el que cada cual tiene que dar cuenta a Dios de sus actos, y al respeto para con el hermano, pues no puedes despreciar porque coma o deje de comer. Y acaba diciendo en el versículo 17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recordar cómo Jesús, en el Evangelio de Marcos, se nos refleja, declaró puro todos los alimentos, cuando habló aquello de que las impurezas salen del corazón, de nuestras malas obras, no de lo que comamos, ¿no? Pero como la caridad está por encima de todo, y aquí es donde sale Pablo de nuevo, si tu comida puede servir de escándalo a tu hermano, claro que debes por caridad privarte de ello para no escandalizar. Pero queda claro que, como dice San Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida. Vamos a leer los 3 versículos finales de este capítulo, del 20 al 23. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todos los alimentos son puros, pero no se debe comer algo que escandalice a los demás. Es mejor no comer carne ni beber vino o cualquier otra cosa que pueda escandalizar a tu hermano. Tú
La creencia que tienes, guárdala para ti, para Dios. Dichoso el que toma una decisión y no obra contra su conciencia. En cambio, el que duda, si come, se siente culpable, porque no procede según la conciencia. Y todo lo que no es según la conciencia es pecado. Claro. Como vemos, no hace sino remachar lo que he expuesto. Cierto que esta conducta exige no pocas veces sacrificio, ya que a veces supone privarse de lo lícito por amor a tu hermano débil. Pero es sacrificio generosamente productivo, fuente de santidad, fruto de amor. Y continúa Pablo con el tema, pero ahora pone de modelo a Cristo, porque andamos de tiempo justos. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Pues tampoco Cristo, dice Pablo, buscó su propio agrado. Al contrario, como dicen las Escrituras, los ultrajes de los que ultrajaron cayeron sobre mí. Eso se nos olvida. Los latigazos que yo me merecía se los llevó Jesús. La idea básica es que el cristiano, más que complacerse a sí mismo, debe pensar en complacer al prójimo, buscando su bien. Si nos fijásemos en la actitud de una madre, lo entenderíamos perfectamente. Veríamos cuántas veces se priva de cosas lícitas en favor del hijo que quiere, del hijo que ama. Luego San Pablo cifra todo en eso, que todo comportamiento en base al amor. Y a partir de aquí, a partir del capítulo 15, es ya como un epílogo, da por acabada su exposición dogmática y moral, y se despide dando los últimos encargos. Vamos a ver que se excusa de la libertad que se ha tomado en algunos pasajes de la carta. No ha tratado de enseñar algo desconocido, si bien su título de apóstol de los gentiles le autorizaba a escribir todo para la gloria de Cristo. Ya quedó explicado que Pablo tenía deseos y varias veces pensó visitar Roma. Sin duda, como decíamos al principio de la carta, y que pudo ser motivo de ella, centrar allí su actividad, su vida apostólica en nuevos horizontes, poner el centro de su predicación ahora en Roma en lugar de Antioquía, como había estado hasta el momento, ¿no? Y ahora lo explica él mismo. Vamos a leer del capítulo 15, del 22 al 29. Por lo cual me he visto impedido muchas veces de llegar hasta vosotros, pero ahora, no teniendo ya campo en estas regiones y deseando ir hacia vosotros desde hace bastantes años, espero veros al pasar cuando vaya a España y ser allá encaminado por vosotros, después de haberme llenado primero un poco de vosotros. Mas ahora parto para Jerusalén, en servicio de los santos, porque Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta a beneficio de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Y lo han querido así, considerándose deudores suyos, ya que si gentiles comunican en los bienes espirituales de ellos, deben ellos servirles en los bienes materiales. Una vez cumplido esto, cuando les entregue este fruto, pasando por vosotros, me encaminaré a España, y que yendo a vosotros iré con la plenitud de la bendición de Cristo. Correcto. Os ha llamado la atención lo de que el Evangelio venga a España, ¿no? No todos los países tienen esa suerte, de que en la Biblia venga su país, ¿no? Tiene una explicación, y es que lo de la colecta que debía llevar a Jerusalén, así como su interés en evangelizar otros campos, lo explicamos en la introducción, pero recordar esto del ánimo y la ilusión que tenía llegar a España, porque allí es donde estaba el fin del mundo, el finis terrae, donde tenía que llegar a predicar hasta el fin del mundo, y el finis terrae es nuestro finisterre, el cabo finisterre es la columna. Para los cazadores de curiosidades, como os digo, y anécdotas, he aquí una. ¿Viene España en la Biblia? Sí. En esta carta lo tomamos. Y vamos a acabar leyendo este final del capítulo 15, porque el 16 os lo voy a dejar como deberes para casa. Venga, del 30 al 33.
Hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, os pido que luchéis conmigo orando a Dios por mí, para que me vea libre de los incrédulos que hay en Judea y para que la ayuda que llevo a Jerusalén sea bien recibida por los hermanos. De esta manera, si Dios quiere, iré muy contento a veros y descansaré algo con vosotros. Que el Dios de la paz esté con todos vosotros. Amén. A que os suena también el final, ¿no? Y aquí parece que acaba la carta, ¿verdad? Bien, es cierto que acaba la exposición dogmática y tal, pero luego hay un capítulo 16 en donde hay cantidad de recomendaciones, saludos pormenorizados, donde no faltan el de Prisca, el de Áquila, el del que escribe la carta, que es una nota curiosa, se mete él mismo y dice, y yo, Adolfo, que escribo la carta, ¿no? Hay 2 postdatas, simplemente leerlo en casa, porque son más curiosidades que exposiciones dogmáticas. Y aquí lo dejamos, reanudaremos el curso. Había una diaconisa, o sea, que había una mujer diácona. Sí. Diaconisa. Sí, por eso digo que lo leáis en casa, porque os encontráis con cosas curiosas. Lo dejamos aquí, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reflejen la gloria de la semejanza, que no declare con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de luz y de fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo